Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por estar en su podcast favorito. Ustedes ya me conocen. Mi nombre es Agustín Chávez y el día de hoy vamos a romper, como nos encanta, estigmas, tabúes y mitos sobre un tema increíble, diferente y sobre todo polémico, porque hay veces que mucha gente confunde eso con ciertas magias, con ciertos entes y piensan que es a lo mejor algo del otro mundo, pero no. Y para eso, si ustedes no han leído el título, no se preocupen, el día de hoy yo se los voy a decir. Dime cómo escribes y te diré cómo eres. Esta increíble profesión de la grafología, vamos a adentrarnos el día de hoy a esta para descubrir nuestras fascinaciones, nuestros gustos y qué tanto dice la forma de escribir, obviamente de nosotros. Recuerden que si están viendo esto en YouTube, suscríbanse, el botón está aquí abajo. Si están escuchándome y viendo, incluso en Spotify, también sigan al podcast. O si me están viendo también en mi página de Facebook, también sigan a la página. Y para eso, para el tema del día de hoy, precisamente tenemos a Alejandra Mora. Ella es grafóloga y terapeuta. Ale, mil gracias obviamente por darte esta oportunidad y sobre todo por abrirnos la mente y para que toda la gente que está allá afuera se dé cuenta de que esto lo pueden usar para su bien y para muchísimas cosas más que nos van a decir el día de hoy. Bienvenida. Sí, gracias Agustín. De hecho, yo te iba a pedir la firma cuando me hiciste la invitación. Dije, voy a ver si vamos, a ver si no, pero todo muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, pues muchas gracias obviamente a ti y sobre todo por hacernos romper estos tabúes que hay alrededor de esto llamado la grafología, que me imagino como tú especialista, pues ya has escuchado muchas cosas evidentemente de que si es, que si no es, que si la brujería, que si entran cosas, que los muertos, entonces bueno, al final todo esto nos lo vas a aclarar el día de hoy. ¿Y qué te parece si empezamos desde el principio con algo tan básico, Ale, para que la gente que nos está viendo y escuchando entienda? ¿Qué nos puedes decir que es la grafología? Sí, mira, como bien dices, sí hay ciertos tabús sobre la grafología, sin embargo, muchos de los estudios que se han hecho remarcan y confirman que la grafología sí es una ciencia como tal, en el sentido de que es nuestro cerebro y todos los procesos, digamos que neurofísicos, que nos ayudan a generar la escritura. Ejemplo, el cerebro hace una función que genera ciertos procesos y de los cuales nosotros podemos reproducir la escritura o la psicomotricidad fina en este caso para la escritura y poder hacerla. Ahora, evidentemente no lo hacemos consciente. Ejemplo, cuando tú escribes, pues tú no estás escribiendo conscientemente la letra, o sea, no estás diciendo Alejandra Mora, A, y luego un palito, y luego una E. No, o sea, solamente dices Alejandra Mora y tu mano es la que escribe. Por lo tanto, esta parte inconsciente que manda nuestro sistema nervioso es la parte donde se esconden todas estas esquemas o fragmentos que nosotros podemos leer de lo que es tu personalidad. Y sí, la grafología como tal es una ciencia que estudia la personalidad pues a través de la letra, a través de la firma o de rasgos gráficos como tal, y se utiliza incluso hasta en situaciones penales, ¿no? O sea, tiene esa validez hoy en día. Ok, perfecto. Y precisamente, ya una vez que sabemos evidentemente qué es la grafología, vamos a adentrarnos, Alejandra, a esto que nos está comiendo las ansias por saber, evidentemente, y descubrir, pues, qué dice nuestra letra de nosotros. Yo había visto, si no me equivoco, que para saber qué dice la letra de nosotros, evidentemente, si ustedes a lo mejor tienen algún papel blanco, que los especialistas lo que hacían es que dividían, ahora sí que el párrafo o la palabra en tres partes para que podamos entender. Que evidentemente la zona, o sea, la dividían en tres la palabra, la zona superior significaba la mente, la zona media el corazón y obviamente la zona inferior el instinto. Entonces obviamente pues ya si tú pones tu nombre, tu firma, se dividía en tres. No sé si esto es realmente como fidedigno o que muchos especialistas hacen o que más bien es un método de estudio, tú dime.
Sí, o sea, se divide de muchas formas, tanto en tamaño, pero por ejemplo, específicamente lo que tú estás diciendo, sí, dan rasgos de lo que es la mente, cómo son tus procesos mentales, la parte media de cómo parte de tus reacciones emocionales que puedes tener o parte de tu inteligencia emocional hacia ciertas situaciones, de cómo estás escribiendo en ese momento, porque es importante que sepamos que nosotros no siempre escribimos igual. Digo, no sé si te pasa, pero puedes incluso estar escribiendo un mismo texto en ese mismo día y lo empezaste todo bonito, bueno, bonito entre comillas, sí, pues como con tu letra que tú reconoces y de repente ya terminaste haciendo ahí unos gráficos que tú tienes que también traducir, ¿no? Claro. Entonces, el estado de ánimo y cómo nos sentimos impacta directamente en cómo vamos a estar escribiendo. La personalidad y partes del carácter yo las verificaría más como en la firma. Okay. Pero en la escritura se ve parte del temperamento, es decir, cómo se sentía la persona en ese momento, qué estaba pasando. A lo mejor está escribiendo te quiero mucho mamá, pero se ven ahí sesgos de rencor, sesgos de cosas no resueltas. Entonces sí es importante también que sepamos que pues las letras no son bonitas ni feas, ni porque tengas una letra de doctor eres mala persona, claro, porque no se entiende, o si tienes una letra súper garigoleada y artística, pues no por eso eres mejor persona. Más bien hay que identificar los rasgos, ¿sí? Los rasgos que están saliendo en tu letra. Perfecto. Y precisamente hablando de rasgos, Ale, entonces ya nos estamos dando cuenta que podemos analizar la firma como tal solamente y párrafos también. Había en esta investigación que hice leyendo algunos artículos, decían que lo recomendable para lo mejor estudiar, porque me parece que son cosas diferentes, un poco más la letra y no tanto la firma. Nos recomendaba obviamente escribir de 10 a 15 párrafos en una hoja blanca sin rayas para que realmente sea la esencia pura de la letra escribiendo en un párrafo, ¿no? Entonces, igual lo que quiero empezar a hacer ahora es un análisis para que tú nos vayas desglosando y que la gente obviamente, si gusta, pues escriba sus 10 párrafos para que ellos mismos se autoanalicen. Pero al final del día ustedes saben que es muchísimo mejor ir con un especialista, pero esto es nada más como para que se den cuenta a lo mejor en algún texto si tienen ahí a un lado, en algún cuaderno de hace años, porque incluso pues estábamos acostumbrados a lo mejor a escribir mucho más cuando estábamos más pequeños o en años anteriores y ya ahorita con este avance de la tecnología pues se ha perdido mucho, ¿no? Pero estaría muy padre también a lo mejor sacar algún texto que ya tienes y empezar a desglosarlo. Entonces, eso quiero empezar a hacer contigo, Ale. ¿Te parece si empezamos con este análisis para cualquiera de las personas que se interesen? Pues empecemos a descubrir a lo mejor los rasgos de la persona, la personalidad, su forma de ser, algún carácter o algún indicio que nos diga ese tipo de letra. Y hablando con este primer punto, que yo lo vi que se mencionaba muchísimo y que se repetía mucho, que era el tamaño de la letra. Y que evidentemente significaban cosas diferentes. Yo veía una vertiente muy grande. Se dividía en letra grande y se dividía en letra pequeña. Pero tú en tu experiencia, ¿qué nos puedes decir tanto en estos dos rasgos que creo que se repiten mucho en la gente, ¿no? Sí, mira, en realidad tanto la letra grande como la letra mediana como la letra pequeña pues te van a dar características diferentes, pero todas existen e incluso todas tú las puedes hacer en algún momento de tu vida. A lo mejor, como tú ahorita decías, acérquense un cuaderno de la secundaria o de la prepa, probablemente vas a ver que el tamaño de tu letra era totalmente diferente o que hacías tu tu A de una forma diferente a como la haces ahora. A lo mejor hubo momentos en los que hiciste tu letra muy chiquita, muy angulosa, muy esgada hacia la derecha, hacia la izquierda y de pronto pues no sabemos conscientemente a qué se refiere eso, ¿no? Claro. O sea, lo estás ahí determinando y lo estás expresando, pero de pronto no reconoces conscientemente qué es lo que estabas diciendo desde el inconsciente, ¿no? A través de tu letra. Entonces sí. En el caso, por ejemplo, ¿te parece que digamos 2 o 3 características de cada uno y que la gente los vaya identificando? La realidad es que si, por ejemplo, ahorita se ponen a escribir algo, probablemente los nervios y esa sensación de que se van a estar ahí autoanalizando, pues tenga un poquito de influencia.
yo les recomiendo que mejor en algún momento, si tienen algo escrito anterior, pues que lo acerquen para que sea como más fidedigno, ¿no? Y que sea más como a lo que realmente ellos escribirían, porque si lo haces como bajo presión o con estos nervios, no sé, como por ejemplo a veces me dicen, oye, esta firma analízala, y luego de pronto digo, no, es que esta persona estaba muy insegura, muy nerviosa y así, y pues resulta que me pasaron la firma de cuando se casó, ¿no? O sea, evidentemente, cuando te casas estás nervioso. Sí. Y a lo mejor estás dudando mucho, sin embargo, no quiere decir que seas una persona que siempre dude o que nunca sepas lo que quieres, etcétera, ¿no? Entonces, el buscar dentro de ese texto algo que ya tengas, pues probablemente sea más fidedigno, como les comentaba. Pero, por ejemplo, la letra grande, vamos a localizarla en personalidades que son como más extrovertidas, digamos, también depende de los otros rasgos, pues que sean personas que les gusta llamar la atención, que son sociables, que les gusta ser como muy empáticos, incluso también comunicativos. Digo, de pronto no sé cómo es tu letra, no me trajiste aquí la evidencia para poder analizarte a ti, pero es como rasgos muy estadísticos, ¿no? Que estas personas tienden a hacer cuando tienen la letra grande. Y, por ejemplo, también digamos que en una parte media negativa que se puede presentar, pues es que pueden ser un poco como impulsivos o como que viven el momento, son emocionales y se les nota como suelen ser un poquito más transparentes porque se exponen, o sea, se ponen como muy grandes, pues también es fácil que reconozcas que una persona con letra grande se siente bien, se siente mal, está enojado, ¿sabes? Es como expresivo en sí. Y la letra medianita, pues vamos a tomar en cuenta que normalmente son personas que tienden a ser prudentes o como a buscar resultados que sean como más justos, son personas que no son tan impulsivas, pero que tienden a ponerse como un estándar límite para tomar cierta decisión. Ejemplo, vas a comprar este carro, a lo mejor la letra grande va a decir, sí, claro, y el de último modelo, y porque me gusta ser el centro de atención y que me vean con el carro que está ahorita y así, ¿no? Y a lo mejor una persona de letra mediana pues te va a decir, pues sí, pero con este presupuesto, ¿sabes? Es como razón, sentimientos, lo va a medir y va a decir, ok, tengo 3 meses para hacerlo y lo voy a hacer. Por lo tanto, son cautelosos, pero logran tomar decisiones y suelen ser también adaptables y flexibles, porque como están en medio, es la letra mediana, pues tienden a estar como en medio también de las situaciones. Son buenos mediadores, comunican lo necesario, sí les gusta ser el centro de atención cuando lo creen prudente, ¿sí? Y si no, pues pueden pasar desapercibidos también, ¿no? Y en la letra pequeña, híjole, aquí puede haber como diferentes variantes porque depende qué tan pequeña y qué otros rasgos tengan. Pero en general, una letra pequeña, la parte más positiva es que tienden a ser personas como más lógicas, meticulosas, incluso como más lógicas, matemáticas, analíticas, ¿no? O sea, son estas personas que de pronto están, no sé, como preparando una fiesta y todo eso, y no, que sí, que las chelas y que la casa y todo, y de pronto esta persona, sin haber hablado en ningún momento, te va a salir con un texto como, oigan, pero ya vieron que no vamos a poder meter a tal persona porque está en silla de ruedas y quieren hacer la fiesta aquí, y todos, sí es cierto, porque es observador, porque está viendo lo que los demás de pronto no están como analizando como tal. Ahora, en el lado negativo de una letra tan pequeña, pues puede ser a lo mejor que como analizan mucho, pues se pueden quedar un poco en tomar decisiones, les va a costar, ¿sabes? O es como, híjole, ¿y si hiciera esto y si no? Y el pro y el contra y esta variante, y entonces entran muchas cosas mentales que pueden como limitarlos a la toma de decisiones, y también eso mismo
puede hacer una tendencia que sean algo inseguros y como más introvertidos, ¿no? Porque de pronto también les cuesta esta parte de la exposición. Entonces, en general, solo con saber si tu letra es grande, mediana o chica, podemos identificar todos estos rasgos, ¿no? Sí, es muchísimo. De hecho, hablando de otro de los puntos, precisamente del tamaño de las letras, también me daba mucha curiosidad porque evidentemente sonaba, creo que era después de la letra, creo que sonaba este otro punto de las letras redondeadas o puntadas que le llamaban, ¿no? Entonces obviamente pues hay personas que a lo mejor hacen las frases o las palabras con curvaturas redondeadas, que a lo mejor vemos como en estas cursivas, como muy exageradas, o a lo mejor con un ángulo diferente, o incluso también con más puntiagudas, ¿no? Entonces, incluso también eso, pues puede decir algo de nuestra personalidad, ¿no? Sí, claro. Vamos viendo, imaginando, o las personas que tienen enfrente sus textos, que vamos a tomar como redondeadas. O sea, yo sé que hay letras que a lo mejor dicen, bueno, pero esta va puntiaguda, ¿no? ¿Cómo la voy a hacer? O sea, que incluso en ciertas letras, aunque vayan puntiagudas, tú no hagas la punta como tal, sino que se vea una curvita. Sí. Por ejemplo, la A, ¿no? Que la A va literalmente como un triángulo, digo, como nos la han enseñado, Exacto. y de pronto tú haces la A como una montañita y le pones el palito, ¿no? Entonces, o pasa con la F también, ¿no? Hay mucha gente como que la pone muy puntiaguda y luego la cierra, ¿no? Exacto, entonces cuando nosotros vemos o identificamos en nuestra letra que está bastante redondeada, es decir, que hay garigoleados que si tú los vas marcando en la estructura de tu letra, parecen como círculos, entonces vamos a hablar que tienes esta tendencia. ¿Y qué pasa con las personas que tienen la tendencia curva o circular? Pues que son personas más sensibles que las hacen puntiagudas, por ejemplo. Son personas que también suelen ser muy empáticas, que conectan mucho más con la emoción que con el pensamiento. Ejemplo, ante una situación, probablemente, no sé, si ven a alguien llorar, inmediatamente van a conectar con la emoción y probablemente lloren, ¿no? Ni siquiera saben a lo mejor por qué está llorando la otra persona, pero pueden tener esta hipersensibilidad. Obviamente viendo qué otros rasgos se emparejan junto con este rasgo. Porque, por ejemplo, si yo tengo este rasgo, pero también tengo ganchos puntiagudos hacia abajo, etcétera, pues ya me va a hablar de que eres una persona bastante manipuladora emocionalmente. O sea, entonces aparentemente parecería que sí, eres una persona empática, sociable, abierta, que conecta emocionalmente, pero cómo utilizas también esas herramientas, ¿no? Entonces, pero eso tendríamos que verlo en el otro factor que se añade a esto. Pero en general, pues te va a hablar de eso, ¿no? Y la parte de que si tu letra, por ejemplo, es muy puntiaguda, vamos a ver, por ejemplo, la S, fíjense en su S. La S en la estructura normal tiende a ser como casi como si estuvieras escribiendo un 8, ¿no? O sea, como la mitad de un 8, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿qué pasa con las personas que la parte de la S la hacen como puntiaguda? No sé si te has fijado de pronto como que la S de arriba hacen como un triangulito y luego la pancita abajo. E incluso otras letras, ¿no? La R la hacen como un triángulo, como que la parte de arriba parece que es un triángulo, no sé, como en esas letras que son ya en sí redondeadas, pero tiendes a hacerlas picudas, pues también hay que ver qué tan picuda está. Sin embargo, una tendencia picuda sin salirse al extremo, pues me va a hablar de una persona que es muy directa, que es muy mental, que no tiene tantos filtros, que de pronto te dice las cosas muy tajantemente, que le cuesta como ser muy considerado, como que de pronto va al grano, ¿no? Así como esto y esto y es esto. Pero si notamos que es mucho más puntiagudo de lo normal, entonces sí vamos a tener cierta tendencia a la agresividad, o cierta tendencia a ser violento, ¿no? O cierta tendencia a tomar una estructura de enojo, de impaciencia, de impulsibilidad,
pero en rasgos no solamente mentales, sino también emocionales y físicos, ¿no? O sea, pienso y soy agresivo con lo que pienso, actúo desde esa parte y también pues puedo ejercer esa violencia de diferentes maneras. Súper bien. Oye, creo que desde este punto podemos irnos dando cuenta, me imagino todas las personas que a lo mejor tienen algún papel frente a ellos, pues se pueden dar cuenta que algunas cosas sí van a ir coincidiendo con su personalidad. Y otro de los puntos que también vi muy repetido, Alejandra, era la famosa presión que hacía la gente sobre el papel, porque evidentemente también vi como una división enorme en donde o haces mucha presión o haces poca presión, y que también incluso esto significaba algo de parte de nosotros, ¿no? Claro, que igual si tú escribes, de pronto si tú giras tu hojita y puedes pasar como ligeramente el roce de tu dedo, del pulgar, por ejemplo, que es muy sensible, y denotas que la presión de tu escritura literal es como si sintieras la letra tal cual por atrás. Okay. Pues me va a estar hablando de que tu pulso es bastante fuerte. Incluso hay personas, por ejemplo, yo soy maestra y me topo con que hojas y hojas de mis alumnos, o sea, de un texto, como que se pasaron a 3 hojas atrás por la presión tan fuerte, sí. Entonces, cuando podemos tener o hay presencia de este factor, yo sí diría que hay que identificar si es algo que se presentó solo en ese momento o si es algo que esta persona tiende a hacer, porque ya cuando hay una tendencia de personalidad o de temperamento así, pues sí puede estarnos hablando de alguna alerta sobre una persona que no está pudiendo controlar sus emociones, ¿no? Sobre todo las negativas. Bueno, ninguna emoción es negativa, pero vamos a hablar que las que él identifica como negativas, como por ejemplo me siento enojado y me siento frustrado y entonces tengo ira, tengo una necesidad de explotar, por decirlo de alguna manera, y entonces él tiene que identificarlas, bueno, o las personas que tienen este conocimiento, esta herramienta, el identificarla pues le va a ayudar muchísimo a darle la herramienta para trabajar esta parte. Porque imagínate cómo sería una letra muy puntiaguda y aparte con un pulso muy marcado. Porque la tendencia sigue siendo la misma, ¿no? O sea, evidentemente una persona que remarca mucho, que tiene mucha presión en su escritura, pues me va a estar hablando de una persona que evidentemente tiende a ser agresiva, tiende a ser impulsiva, tiende a ser impaciente, es acelerado, como que necesita la respuesta ya, como que no va a poder con la incertidumbre, no va a poder con la espera, no va a poder con ir lento, pero aparte de eso también pues de forma agresiva, de forma impulsiva. Entonces, si se juntaran esos dos puntos, por ejemplo, que sea muy puntiagudo y aparte que sea muy marcado, pues sí es una señal de alerta, ¿no? En general. Claro. Y ahora todo lo contrario, ¿qué pasa con la gente que no marca el papel? ¿También significa algo? Sí, pero vamos a hacer, bueno, solita que no la marque como tal, que sea como bastante ligera, incluso que ni siquiera se alcance a notar, por decir, atrás de la hoja, pues va a hablar de la parte contraria. En un exceso podría ser incluso rasgos de inseguridad o rasgos de no tener como decisión o de no poder tomar medida o poner límites con las personas, como que también puede que le cueste mucho. Ahora, vamos a suponer que si esta persona tiene la letra muy garigoleada, o sea, es muy empática, es muy sociable y aparte le cuesta poner límites, es insegura, pues probablemente va a ser víctima de que otras personas se aprovechen de eso, ¿no? O sea, también digamos que el conjunto de esos también pueden ser una alerta, ¿no? Al final, el estudio de la grafología justamente es eso, es que no solamente hay que analizar un rasgo, el conjunto de rasgos te van a decir la lectura de lo que es la persona en sí y de cómo también poder cobijarla o contenerla en el proceso que esté pasando, ¿no? Perfecto. Oye, Ale, precisamente hablando de rasgos, hay otro también que se me hacía muy curioso porque precisamente yo me acuerdo que a lo mejor cuando estaba más chico pues lo hacía mucho, ¿no? Me daba cuenta que pasaba cuando escribía en las hojas blancas.
y era la dirección del renglón, que evidentemente hay gente que se va hacia arriba o hay gente que se va hacia abajo. Entonces, incluso también eso, pues es una tendencia que se repite mucho porque cuando no hay un renglón, pues la gente inconscientemente, creo que lo hacemos, que empezamos a escribir, pero o nos vamos hacia arriba por esa costumbre, evidentemente, que tenemos de escribir sobre un renglón, sobre los cuadritos y todo para irnos derechos, y cuando no hay esa guía, pues evidentemente se demuestra también este rasgo, ¿no? Claro que, bueno, a los que nos tocó escribir en cartulinas en la escuela, pues sí, también, nos, claro, nos sí. tocaba mucho ver eso, ¿no? Como, Sí. digo, ya ahorita mucha tecnología, ya todos hacen sus presentaciones súper bonitas Ya y sé. súper nice, pero parte de a lo mejor lo que nos tocaba anteriormente, en ese sentido, pues era muy evidente ver lo que por ejemplo, en lugares donde no tenías estas líneas, pues se denotara esta situación. Y sí, normalmente, incluso también en la firma, hay personas, si te fijas, que firman y lo hacen como muy hacia arriba, o hay personas que firman como muy centrado, y hay personas que inician como muy arriba y luego caen. Sí. Entonces, también van a hablar prácticamente del mismo rasgo, ¿no? Las personas que tienden a ir mucho hacia arriba o que su estructura es ascendente, se le conoce así, pues me va a estar hablando de una persona que tiende a ser como optimista, que tiende a ser como que no es tan rencorosa, como que va avanzando, que va dejando como que pasen las situaciones. A lo mejor también un poquito el hecho de que se ponga como muchas metas, como que suele ser como emprendedor, ¿sabes? O sea, una persona que tiende como a elevar su firma o su letra es como esa persona emprendedora. No quiere decir que lo que inicie lo termine, Exacto. pero a lo mejor es la primera persona que te va a decir, oye, ¿y si hacemos una fiesta? Y tú, sí, magnífica idea. Pues háganla, ¿no? O sea, a lo mejor dice la opinión, propone, no, tienden a ser personas como muy positivas y echadas como para adelante, ¿no? En todo caso, por ejemplo, las personas que suelen ser, bueno, cuando son en medio, pero que no están pegadas al renglón, no sé si Sí, has como visto, flotando, ¿no? como que está Sí. flotando, ajá. En sí, el que esté en medio, pues se supone que sería lo ideal porque te está manifestando que es una persona que está viviendo el presente, ¿no? Que está aquí y ahora, pero el hecho de que esté elevado cambia totalmente porque entonces está diciendo que está viviendo el aquí y el ahora, pero como una fantasía, como que a lo mejor no se está dando cuenta de cosas reales, como que está viviendo mucho en el mundo de sus ideas, pero que no está aterrizando nada. Pero el hecho de que sea, por ejemplo, media, recta y que esté fijada como derechita, hablando en todo caso de que hubiera como un renglón para hacer esta diferencia. Pues entonces me va a estar hablando de una persona que pues suele conectar con la parte mediadora, que suele ser también una persona que está viviendo el presente y que conecta mucho con lo que está sintiendo en el momento. Y, por ejemplo, las personas que suelen tener esta tendencia descendente en la escritura o incluso en la firma, pues me va a hablar de personas que suelen ser pesimistas en la acción, ¿no? O sea, como que de pronto quieren hacer algo y están pensando incluso antes de intentarlo en la parte más catastrófica, ¿no? Así como de, no sé, voy a aventarme del bungee, pero ¿y si no sirve? ¿Y si no abre? Y de pronto el hecho de que esté de forma descendente también te puede estar como indicando que está siendo bastante negativo en situaciones, ¿no? De pronto, si tú te das cuenta en tu escritura que estás escribiendo de forma descendente, pues hay que poner atención en qué cosas estás siendo pesimista, en qué cosas estás viendo lo malo. Incluso también puede hablarme de que a lo mejor son personas que por lo mismo de que son pesimistas y esperan lo peor, también van a esperar lo peor de las personas y se van a desilusionar. Están esperando como desilusionarse fácilmente de una conexión, ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado si tenemos nuestra firma muy descendente, pues hay que hacer una autorreflexión de a ver si estoy siendo negativo
Y si lo estoy teniendo en mi letra, pues a ver, hay que analizar en qué partes me estoy sintiendo de esta manera, ¿no? Sí, oye, qué increíble. Y precisamente uno de los últimos rasgos para ahora sí que completar de una manera de global todas las letras, las palabras, precisamente también ya cuando se terminaba de escribir a lo mejor el párrafo o la firma, se mencionaba mucho que el orden al escribir y la limpieza que había en tu texto también hablaba de nosotros, porque creo que también nos pasaba mucho cuando escribíamos más, obviamente, que hacíamos a lo mejor un manchadero con los borradores, con los famosos correctores, con las plumas que a lo mejor se chorreaban. Entonces, también eso incluso, pues da que hablar de nuestra letra, Ale. Sí, fíjate que aquí me gustaría resaltar pues 2 o 3 puntos importantes. Uno, tachar, Okay. que también se puede ver en la firma. Sí. La realidad es que yo normalmente me gusta más ver la firma de forma personal porque, ejemplo, con mis alumnos, ya les digo así como de, miren, este es el encuadre, por favor fírmenlos y tráiganlos. Y pues ellos sin darse cuenta ya te están dando un panorama de cómo son y de cuál es su personalidad, incluso dentro de un salón de clases, tomándolo en cuenta como herramienta académica, ¿no? Pero en el caso de que tú en este momento estés viendo tu letra y estés analizando su orden o su limpieza, pues sí es importante que chequemos que, uno, que los párrafos no estén desfasados. Ejemplo, empezaste el saludo y está muy a la derecha y luego de repente te fuiste fuera de los márgenes hasta la izquierda y luego, sí, hay un desorden de estructura. Y evidentemente eso me va a decir que eres así, que no tienes o no te sientes con la capacidad de ser constante, de tener como, de iniciar y terminar algo de forma constante y precisa. Que tal vez también eres una persona que cambia de humor fácilmente, que de repente puede estar muy feliz y eufórico y luego de pronto como que está desmotivado y no le gusta tanto, porque también el hecho de que los párrafos se coloquen tanto a la derecha como a la izquierda, pues puede decirme esos datos, ¿no? Otra cosa es lo de tacharse que te comentaba, que pues hay que ver qué palabras son las que se tachan, porque eso también es importante. Pero en general el tachar pues me va a hablar de que o una de dos, o que no te sientes como suficiente y te tachas, que te cuesta tener esta seguridad de mostrarte tal cual eres. Okay. Y por otra parte también me va a estar como dando este filtro de que quizá no te sientes seguro de ti mismo en cuestión de la personalidad que estás mostrando en ese momento bajo ese contexto y que estás siendo a lo mejor también muy autocrítico, ¿no? Me tacho porque siento que seguramente no estoy haciendo bien las cosas. Qué fuerte. Y otro punto de orden también importante es, por ejemplo, los puntos. Que cuando termines un texto pongas puntos, que si estás dividiendo los párrafos pongas ese punto, ser bastante observador en esa parte, porque si no pones puntos al final de los párrafos o al final de un texto, pues me va a estar diciendo que lo que empiezas no lo terminas. Wow. Y que puedes perderte fácilmente como en el camino al hacer algo, ¿no? O sea, incluso al iniciar una relación me puedo perder fácilmente, incluso al empezar un proyecto me pierdo, o puedo estar buscando mucho la aceptación o la seguridad fuera, porque yo no sé poner punto, yo no sé poner inicio y final, necesito la aprobación de fuera. Dime, oye, ¿cómo se ve esto? Oye, me pondré esto, oye, sí me casaré con él, o sea, grados así como bastante extremos, pero sí puede pasar, ¿no? Entonces, creo que esos 3 rasgos y estructuras son bastante importantes para tomar en cuenta en cuestión de orden y de limpieza. Oye, Ale, creo que ya si ya la gente llegó hasta este punto, creo que se puede dar cuenta evidentemente de que la letra dice mucho más de lo que nosotros pensamos y obviamente la forma de escribir pues puede denotar y emitir muchísimas cosas de nuestra personalidad. Ya por último, Ale, ¿cuándo le recomendarías a la gente que utilice esta herramienta y a que acuda a profesionales como tú para beneficio propio? Evidentemente,
he visto que además de cuestiones de peritos y eso, se utiliza para muchísimas cosas más, como nos comentabas, una de ellas a lo mejor en el sistema como más infantil, pero más bien tú cuéntanos para que la gente se entere qué beneficio le puede sacar a esta herramienta en compañía de un especialista. Claro, mira, efectivamente en el área de peritos, abogados y muchas personas que se dedican a esta área, aunque no lo crean, sí es muy utilizado y es muy fidedigno en el sentido de que se utiliza mucho para saber si alguna firma fue falsificada o incluso el estado de ánimo en el que una persona que a lo mejor deja una carta póstuma, pues en esa carta verificar cuáles eran sus verdaderos sentimientos, claro, o cómo es que estaba proyectando lo que a lo mejor en letra escribió, pero no equivale a lo que en emociones está representando con los rasgos de su letra. Entonces, sí sería súper importante que lo tomen como una herramienta en ese sentido para conocer un poco más de la verdad y el trasfondo de las personas que están involucradas como en cuestiones legales y todo eso. Por otro lado, la verdad es que en mi vida o de forma particular me ha servido bastante en las cuestiones académicas, como bien decimos. Yo he trabajado en escuelas para padres y mucho el saber sobre desde cómo firman los papás, pues me ayuda mucho a vincularme en saber cómo tratarlos, en saber a lo mejor de pronto ciertas carencias de personalidad que vemos que están trabajando o a lo mejor que no son conscientes y que tú les puedes ayudar o asesorar a hacerlas conscientes, claro, sin necesidad de que la persona se sienta ni agredida ni confrontada y que sigan teniendo a la par una contención junto con su hijo, ¿no? Y en el caso de adultos, porque también he dado clases y doy clases en universidad con personas ya adultas, pues que conozcan y tengan más herramientas sobre quiénes son, que tú como maestro reconozcas las potencialidades y las personalidades con las que se van a mostrar dentro del grupo y puedas tener planeaciones que sean más adecuadas para estas personas. Y de pronto hasta los mismos alumnos te dicen, ¿sabes qué? Me siento muy bien en la clase, siento que usted nos entiende, y de pronto tiene que ver con estas herramientas, ¿no? Que también nos pueden ayudar a nosotros como maestros, porque de pronto nos olvidamos que saber grafología, pues como dice en la película del Hombre Araña, un gran poder implica una gran responsabilidad. Y de pronto si me dicen, maestra, qué padre que usted sepa ver con la firma, de seguro a sus novios les checa todo y así. Y de pronto pues se interesan mucho desde esa parte y les digo, sí, claro, o sea, es muy interesante y está padre, pero también te genera una responsabilidad, porque a lo mejor yo puedo ver como maestra cosas por las que tú estés pasando, que te estás sintiendo triste, que estás inseguro o insegura, que estás muy emocional en este punto, que a lo mejor estás viviendo procesos de pérdida, etcétera, y pues eso también te genera cierta responsabilidad. Y por último, yo creo que también a nivel terapéutico, si tú como psicólogo o incluso como personal de recursos humanos que haces esta selección y reclutamiento de personal, te puede servir bastante hacer algunos test o perfiles a través de la grafología, y en la cuestión terapéutica pues de autoconocimiento y de asesoramiento en cuestión de tus emociones y de lo que has estado viviendo. En terapia se manejan mucho las cartas, los diarios, y yo creo que ahí es una forma importante también de identificar lo que a lo mejor no estamos diciendo, pero que también se ve a través de la letra. Ale, de verdad, qué increíble, sobre todo porque creo que nos has abierto un panorama para empezar a interesarnos más por esta ciencia, que al final ya sabemos qué es eso, y poderle sacarle provecho. A lo mejor nos puede ayudar con algún infante, con algún familiar, e incluso creo que lo más importante es que con nosotros mismos, ¿no? Ale, si claro. alguien se identificó contigo, dijo, creo que con ella es con la que a lo mejor me puede ayudar con alguna situación que tengo, ¿dónde te podemos encontrar en este mundo maravilloso de las redes sociales para la gente que nos ve y nos escucha, pues pueda comunicarse, ¿no?, contigo? Sí, pues mira, tengo una página que se llama Aura-Integral, y ahí pues pueden ver todo el tipo de terapias
que abordamos, y entre ellos también cursos, talleres y diplomados de grafología, entre otros, psicopedagógicos y más de perfil educativo también, y también de psicoterapia, ¿no? Entonces ahí puede ser, y también igual les dejamos los teléfonos que consulten contigo también para que los puedan ligar con nosotros, y con mucho gusto pues trabajar con ellos si es que quieren. Obviamente es un compromiso, ¿no? Si te metes al estudio de tu letra, es un compromiso de hacer consciente lo que estás diciendo y pues trabajarlo, ¿no? Que es lo más importante. Creo que recuerden que esto es parte de un cambio, y acuérdense que el cambio pues nos toca a nosotros, porque si no somos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Todos los contactos ya le van a estar apareciendo aquí en la pantalla. Ustedes también ya saben dónde me pueden encontrar en todas las redes sociales como Agustín R. Chávez. Recuerden que si están viendo esto en YouTube, suscríbanse, el botón está aquí abajo. Si están escuchando o incluso viéndome en Spotify, también sigan al podcast. O si me están viendo en Facebook, también sigan a la página. Ale, mil gracias obviamente por esta oportunidad. Gracias. Y gracias a todos ustedes también por sintonizarnos. Recuerden que esto es el blog de un chico y nosotros nos vemos y escuchamos. Hasta la próxima. Hasta luego. Bye.